La vocación por el cine realmente se me despertó viendo películas, es que es la verdad. Yo iba al colegio, yo fui a un colegio de jesuitas y, bueno, el colegio de jesuitas por excelencia, que se llamaba Areneros. Al dejar el bachillerato, al terminar el bachillerato allí, organicé con otro alumno, que era amigo también, Antonio Drobe, que ya ha muerto, pues, desgraciadamente, organizamos un cineclub y nos dejaron el salón de actos para organizar el cineclub aquel, me acuerdo. Y pues, poníamos películas, pero ya poníamos otras películas distintas. Ya no solamente poníamos un rollazo de miedo, sino que ya de pronto poníamos películas americanas y poníamos una película musical e intentábamos en el cineclub sacarle punta a aquello, es decir, es que esto no es una tontería, esto también los que han hecho esta película quieren contar algo interesante y explicábamos lo que querían contar. Y yo creo que al público no le convencía nada lo que les decíamos nosotros, porque es difícil de entender, que de pronto ahora ya todo el mundo lo entiende, que un western de pronto está contando una historia muy bien contada y que aquello tiene tanto interés como el que cuenta una historia de los suburbios de no sé dónde. Pero en fin, esto en aquella época no se entendía. La verdad es que yo me presenté cuando era muy joven a la Escuela Oficial de Cine, que había una escuela que daban, bueno, que han ido muchos amigos míos a la Escuela Oficial de Cine, y ahí me suspendieron 2 veces seguidas, 2 años, y entonces dije, por aquí no debo seguir. Entonces, pues se me ocurrió la idea de hacer cortos argumentales, que entonces no se hacían cortos con argumento y con actores, sino que sencillamente eran siempre documentales o algo de otro tipo, ¿no? Y empecé a hacer ese tipo de cosas. Eso unido a ¿dónde aprendí yo aquello que no pude aprender en la escuela de cine? Pues sencillamente viendo películas. Realmente lo que yo he hecho más en mi adolescencia ha sido ir al cine, hasta que empecé viendo películas de acción, pero luego descubrí lo que era el director. De pronto dije, todo esto que pasa aquí tiene que organizarlo alguien, pensaba yo a mis 15 años. Y entonces, pues pasé de películas como El temible burlón, que era una película muy divertida, con Burt Lancaster y tal, a películas como Los 400 golpes, donde ya era una película que yo entendía que había alguien que estaba contando algo, quería contar una historia, y esa historia estaba muy bien contada. Bueno, el descubrimiento del director, y eso realmente lo hice a base de ver muchas películas, y sobre todo algunas películas muchas veces. Pues puedo contar, por ejemplo, la cantidad, más de 30 veces vi en aquellos años una película como Vértigo de Hitchcock, pues para ver cómo estaba hecha, y realmente me sabía de memoria cómo estaba planificada. Esto se puede notar incluso en películas mías posteriores, donde copio ese tipo de planificaciones en historias, en secuencias que muchas veces no tienen nada que ver, bueno, que nunca tienen nada que ver con lo que contaba Hitchcock en aquella historia de Vértigo, pero que realmente yo había aprendido a hacerlo, pues sencillamente yendo al cine. Yo, cuando alguien dice quiero hacer cine, ¿dónde voy a estudiar esto del cine? Siempre pienso lo mismo. Ojalá que hubiera cine de sesión continua, como había en mi época, donde te podías meter en una sala y ver una película 2 veces y podías ir al día siguiente y al día siguiente, y todavía la iban a poner en muchos cines del mismo barrio porque le quedaban años de exhibición. En aquella época, ver cine en España, que era lo que yo quería hacer sobre todo, era ver películas, pero claro, había una serie de películas que no se veían, muchísimas. En primer lugar, las que la censura no pasaba, pero en segundo lugar, películas antiguas, no existía una cinemateca en España. Entonces, en los veranos yo me iba a París. Pues la primera vez me acuerdo que fui en autostop con un amigo, con este del Cineclub, con Antonio Drobe, y otras veces fui de otra manera, con otro amigo que tenía un cochecillo, y nos íbamos hasta París, así como dando un paseillo con un Seat 600. Y allí nos metíamos en los cines del barrio latino, que por cierto sigue igual. París es maravilloso, sigue poniendo películas del mundo entero, sigue habiendo una afición al cine impresionante, y esto sigue siendo igual que en mi época. Pero claro, de pronto veíamos una cantidad de cine que no habíamos visto, ¿no? Y en la Cinemateca las películas antiguas americanas y no americanas, y de todas partes, y era... bueno, pues era estupendo. A esos veranos parisinos lo pasábamos muy bien, y terminamos por encontrarnos amigos del cine de aquí de Madrid. Al final terminamos encontrándonos en París en los veranos, y ya éramos una pandilla.
y veíamos estas películas tan interesantes. Bueno, eso forma parte de la educación, digamos, antes de llegar a entrar en el cine, que entré en televisión, voy dando saltos de unos sitios, de unas cosas a otras, pero no importa. Las películas que he dicho antes, de Moby Dick o de Edgar Allan Poe, pues las escribió Juan Tebar, que me ayudó mucho en aquella época porque fue el que me propuso como director de estas películas. Y con Juan Tebar escribí algún guión que conseguimos vender, guiones, digamos, guiones comerciales, ¿no? Me acuerdo que hicimos uno que hizo León Klimoski que se llama La saga de los Drácula y que todavía tiene éxito entre los fans del terror específico de terror. Que es una película disparatada, pobre Klimoski, que le quiero mucho, que luego le llevé de actor en alguna película, pero era una película... En fin, no tengo palabras, era peor que el guión todavía. El siguiente paso seguramente es cuando conoces a gente que es como tú, gente que también tiene tu edad y que está cerca de los 20 años y que también se interesa en hacer una cosa tan rara como dirigir películas, que verdaderamente es una cosa muy rara y que como tal profesión no existe y no existía, ahora existe un poco más. Entonces nos reunimos muchos que finalmente hemos ido siendo amigos y que seguimos siéndolo muchos todavía. Y ahí se inventó incluso una cosa que era la Escuela de Argüelles, que era una invención pura de uno de nosotros, que decía que, bueno, pues como si eso fuera una reunión para hacer algo. Esto pues, no era nada, claro que luego puede significar mucho para alguien tan despistado como la Policía Española, porque recuerdo que cuando estaba yo en televisión, en un momento dado, de pronto salió en una revista, pero una revista de mucha tirada, yo creo que era Cambio 16, se llamaba. Algunos dirigentes de televisión, que eran justo los que venían de la época de Adolfo Suárez, y luego un montón de directores, entre otros unos de la llamada Escuela de Argüelles, iban a dar un golpe de estado en televisión, que fue una de las cosas que produjo más risa aquel descubrimiento dentro de televisión, ¿no? Pero claro, yo conocía gente que sí que eran policías que trabajaban en televisión, o incluso uno que era un policía del Ministerio de Asuntos Exteriores, que esto es muy curioso. Sí, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía alguien en televisión para espiar. Y este vino muy preocupado de decirme, oye, esto que ha salido en Cambio 16 es una tontería, ¿no? Y digo, por supuesto. O sea, que no todo el mundo se lo creyó. Y yo estaba rodando en televisión. Y para televisión en aquella época es cuando empecé a hacer cosas de verdad de cine, porque me ofrecieron dirigir ya guiones estaban pensados para películas y que adaptaban obras literarias ilustres. Yo rodé concretamente una especie de biografía condensada de Edgar Allan Poe y luego una versión de Moby Dick, eso sí, sin ballena. O sea, que era una versión un poco curiosa, pero que yo creo que estaba bien, porque se fijaba sobre todo en el escritor, en Melville, y en su relación con Nathaniel Hawthorne, que eran amigos, pero con unas ideologías muy distintas y tal. Y le dejó la novela y a Nathaniel Hawthorne le pareció una mierda, porque claro, en Moby Dick por lo que se interroga es por el ateísmo y por cosas muy serias, ¿no? Entonces al otro no le gustó. Hicimos la revista Griffith, que solo salieron 6 números. O sea, porque ya con el título era imposible, porque al kiosquero le decías, ¿ha salido Griffith? Y decía, ¿qué? O sea, no había ni uno solo que entendiera la palabra Griffith, que hay que reconocer que el título estaba mal puesto. Y claro, duró 6 números el pobre Griffith, duró un poquito. Yo intentaba arrimarme con esto ya a gente que estuviera más cerca del cine y ahí conocí a Jesús Franco, que debo decir que es fundamental en mi carrera profesional o en mi vida profesional. Jesús Franco me llevó de ayudante en un par de películas y me di cuenta, le perdí miedo a hacer cine. Con Jesús Franco perdías el miedo a todo porque es que él hacía lo que sea. Entonces, rodábamos, él no veía problemas, nunca decía, vamos a rodar, ¿de qué trata esta película? Esta película trata, por ejemplo, no es que lo preguntara, ya lo sabía de qué trataba, pero como rodábamos en Alicante, pues en Alicante y por aquella zona, dijo, no, creo que esta película que hemos hecho de Frankenstein, que nos han dado este guión sobre Frankenstein,
pues no debemos rodarla aquí porque los parecidos entre Alemania a los años 30 y Alicante son escasos realmente, ¿no? Y me dijo, mira, lo que vas a hacer es que vas a venir al rodaje solo por las tardes, te quedas en el hotel por las mañanas y reescribes este mismo guión, pero lo llevas al doctor Mabuse en lugar de Frankenstein y a California en lugar de los años 30, a la California actual. Y yo le decía, bueno, pero habrá que hacer alguna cosa que se parezca a un decorado de cine y tal. Decía, bueno, sí, en el hotel precisamente tenemos abajo una pila de agua muy grande que sirve para mantenimiento del hotel, para lo que sea, pero ahí vamos a hacer la pila atómica del doctor Mabuse. Entonces yo iba con su sobrino Ricardo Franco, que venía también de ayudante, y le poníamos a la pila atómica unas luces dentro y tal. Y luego Ricardo, que dibujaba muy bien, dibujaba en una pared lejana relojitos que realmente en la película los veías y te creías que son... Bueno, te crees que son de verdad, está la película por ahí, y te crees que son de verdad los relojes aquellos de que medían la radioactividad y tal. O sea, que era increíble. Luego Ricardo y yo hacíamos también los efectos especiales, pues nos metíamos en un faro y en el faro poníamos un bombas de humo y de pronto decía motor, tal, decía Jesús, y encendíamos tal bombas de humo y entonces el faro echaba una cantidad de humo por todas partes que no veas. Bueno, esto fue mi aprendizaje con Jesús, que fue fantástico. No solamente me enseñaba estas cosas, sino realmente yo veía cómo planificaba él. Y es que yo no le he visto parar un segundo, nunca le he visto dudar, decir, voy a hacer esto, ¿cómo haría yo esto y tal? Sí, aparte de Jesús Franco, luego, como vino la época de rodar muchísimas películas en televisión, ya con argumento y con actores, ya contaba antes que Juan Tebar me puso en marcha con aquello de las dos primeras películas de Edgar Allan Poe y Moby Dick. Aquello fue frustrado por mi detención, ya digo que muy arbitraria, y me llegaba a Carabanchel, que ya también era muy arbitraria, aunque la policía tenía una razón para mandarme a Carabanchel, es que estaba yo ya fichado como antifranquista. Pero vamos, no había hecho nada en aquel momento, o sea que era usted ideológicamente Carabanchel. Entonces era también un castigo ideológico. Entonces llegamos a la televisión y en televisión empiezan a contratar, a pesar de esto, aquellos que eran ya, por decirlo así, los discípulos de Adolfo Suárez, no los discípulos, sino los que había colocado Adolfo Suárez, que eran muy buenos profesionales en distintos puestos de televisión. Y estos me dieron muchísimo trabajo y ya hice series, no la serie entera, sino capítulos de series como Los Libros, Cuentos y Leyendas, no sé qué, bueno, ya los títulos estos no me acuerdo, pero eran muchísimos, hice muchas cosas. Y allí conocí, pues cuando tenías buenos profesionales alrededor porque se contrataban fuera, entonces en televisión no eran especialistas en cine, eran especialistas en televisión. Y entonces recuerdo con muchísimo cariño al director de fotografía que me pusieron al lado. Me dijeron, bueno, tú como eres nuevo y sabes poco, te vamos a poner al mejor director de fotografía. Y es verdad, me pusieron a Cecilio Paniagua, que era el número 1 de la fotografía en España y era un verdadero monstruo, vamos a fotografiando. Concretamente, una de las cosas que hicimos, esto que he dicho antes de Moby Dick sin ballena, fue increíble. Y un decorador de televisión, se llama Palmero, hizo un barco que lo colocaron en el estudio 1, aquel gigantesco que había, y verlo era un espectáculo. La gente pasaba por allí a ver el decorado que había hecho este tío del barco exterior y tal. Y luego Paniagua lo iluminó todo maravillosamente. O sea que tampoco hacíamos malos trabajos, eran buenos trabajos, todos eran serios porque nos tomábamos en serio todos, ¿no? Y bueno, esto es igual que conocía a Paniagua, conocía a otros, pero sobre todo es la cantidad de cosas que hice distintas y de géneros y de actores. Ya conocía a los actores, empecé a aprender a dirigir actores, que me ha llevado mucho más tiempo y que finalmente me he dado cuenta, esto son cosas personales, me he dado cuenta que es lo más importante de una película y es lo que más hay que cuidar, es los actores. Si en una película el guión es interesante y los actores están bien, el director ya tiene una buena película, si no es un idiota.
Entonces, es decir, yo los actores los cuido muchísimo y hablo mucho y los atiendo y tal. En cambio, al principio yo creía que el director, a este principio de esta televisión que hablamos, pues era uno que decía al actor, tú ahora haces esto, y ya con decirlo el otro lo iba a hacer, hasta que comprendí que eran seres humanos, que tenían sus propias ideas y a lo mejor ellos pensaban que había mucho mejor método para hacer que lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Las dos influencias fuertes que tengo, la más fuerte es la de Woody Allen, hasta tal punto de que siempre contrastaba cosas que él había hecho. Para mí eso era un signo de contraste, porque no era lo que se hacía de España, pero era lo que triunfaba, digamos, en el cine mundial. Y esto me influyó mucho. La parte de Robert Crumb también, porque Robert Crumb cuenta unas historias que son terribles de sus mundos, por decirlo así, pero las cuenta con muchísima gracia y siempre exagerando el lado más negativo de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, esto poco a poco se va viendo en las películas que yo voy haciendo, pero que esas aparecen más tarde. Es decir, mi primera película, que es una comedia total y que es una comedia romántica, puramente romántica, con muchísimas cosas que yo creo que son muy divertidas, es Amo tu cama rica, que la hago muchísimo después. O sea que antes hay unas películas, algunas de ellas que son, por decirlo así, comedias, pero hechas en el vacío, sin un sustrato real. Por ejemplo, El juego más divertido, y que, como es lógico, pues salen peor. O sea, hay que tener mucho cuidado y no hacer películas que no tengan, que no tengamos todos los posibles espectadores algo a lo que agarrarnos, que tiene que ver con aquello que nos están contando, ¿no? Bueno, entonces ahora llega al cine profesional. El cine profesional, la primera película, que es Las palabras de Max, esta es una película que produce Elías Querejeta. Pues yo había escrito con Elías Querejeta ya un guión, y con Ricardito Franco, lo habíamos escrito entre los tres, y posteriormente me dijo, bueno, vamos a hacer una nosotros. Y entonces a él se le ocurrió una idea muy compleja, pero en esa época Elías era muy lanzado. Y dijo, no vamos a hacer una película, pero la vamos a hacer en fases. Escribimos una serie de escenas, las rodamos, y con lo que veamos seguimos escribiendo, rodamos, seguimos escribiendo, rodamos. Claro, estas fases, que en principio eran indeterminadas, se convirtieron en 3 fases nada más, que ya está bien, porque rodamos un montón de semanas. Y de ahí salió Las palabras de Max. ¿Qué sucedió? Que de lo que rodábamos, pues había cosas que me gustaban y cosas que no, como es lógico. Pero en eso Elías sí fue muy respetuoso, me dejó cortar todo lo que quise, y una película que en principio duraba 3 horas y media, yo la dejé en 1 hora y media, un poco larga, vamos, no creo que se pase mucho de 1 hora y media, y aún así pues es una película dura para el público, muy dura incluso. Es una película pesimista, pero eso es lógico de los humoristas. Quiero decirte que el humor siempre es pesimista, el humor optimista no existe. O sea, qué gracioso, y esto nos va a animar la vida, eso es mentira. O sea, siempre lo gracioso está viendo el lado malo de las cosas, y el lado malo de vivir, y el lado malo de la existencia, en realidad. El caso es que esto, cuando lo vio Los palabras de Max terminada, la persona que vino del Festival de Berlín a ver si la seleccionaban o no, salió entusiasmada. Y entonces me conoció a mí y me dijo, pero ¿cómo tú, una persona tan joven, ha hecho una película tan seria y tan adulta? Pero el caso es que en la película había muchas cosas que yo hice que me gustaban mucho. O sea, que yo no solamente me he dedicado a la comedia, aunque sea conocido por eso. Entonces aquella mujer dijo, nada, a Berlín. Y entonces no solamente se va, y ganamos. Y entonces ahí estoy yo, que después de todo lo que había sucedido, pues me encuentro que aquello que había estado por Carabanchel y tal, ahora de pronto abren los telediarios. Entonces el telediario de las 9 de la 1 empezaba mi cara diciendo tal, el Festival de Berlín, que me habían dado el premio. Eso fue el momento entonces de mi popularidad. Mi popularidad en realidad ha sido muy escasa, mi popularidad real, de que te reconozca la gente. Ese momento, y otro es Ocho apellidos vascos, que ahí sí fue brutal. La verdad es que lo de televisión se iba acabando, pero en ese momento había una persona que nos dejó rodar unas películas con la intención de estrenarlas en salas. Y entonces yo vi mi ocasión. Dije, yo no quería quedarme en televisión, yo quería hacer películas para las salas.
y entonces escribí deprisa y corriendo durante un fin de semana un guión que es el origen de esta película de Todo va mal. Esta película, la verdad es que luego, cada vez que la he visto, he dicho, maldita sea, ¿cómo se me ocurrió escribir tan deprisa este guión tan complicado? Porque es un guión que exige haberlo hecho con más tranquilidad. Pero el caso es que lo hice así. Y la rodé. Y se pasó en el Festival de San Sebastián y tuvo mucho éxito. Y ahí llegaron los productores, exhibidores y demás y dijeron, las películas de televisión no se pueden pasar por las salas, con lo cual la película mía no se estrenó, a pesar de que insisto en que en el Festival de San Sebastián tuvo muchísimo éxito. Terminé formando una cooperativa con amigos míos que habían trabajado conmigo en televisión y rodamos una película que es Sus años dorados, que esta película sí es mi propia personalidad, más que las palabras de Max, porque está basada en un personaje de Robert Crumb, del dibujante Robert Crumb, que es, juntamente con Woody Allen, digamos que son las dos personalidades humorísticas que me han marcado a mí y que me han gustado muchísimo, Robert Crumb y Woody Allen. Entonces, Robert Crumb tiene un personaje muy famoso que es el gato Fritz, y un poco yo con el gato Fritz hice la historia de Sus años dorados, ya con personajes reales y tal. Y es una película de la cual yo estoy contento, aunque sé que no es muy maravillosa, pero la verdad es que lo que contaba un poco eran los años de la transición española, que fue muy turbulenta. La transición no fue ninguna cosa así muy alegre, había muchos tiros y muchos muertos. Pero a partir de aquí ya aparece una cosa fundamental del cine español, voy a decirlo claramente porque es así, que es la llamada Ley Miró, que hizo Pilar Miró. Pilar Miró ya tenía un cargo de dirección, la Dirección General de Cine o como se llamara, y entonces aparece una ley en la cual el Estado va a subvencionar las películas. Esto sigue existiendo hasta hoy, aunque ha cambiado radicalmente la intención. ¿Y por qué ha cambiado? Pues porque la ley de Pilar Miró subvencionaba las películas, pero se fijaba mucho en quién iba a hacerlas. Estaba basada no en quién iba a producirlas, si aquello hacía negocio, no, sino en quién iba a hacerlas. Y ella, todos nos conocíamos, Pilar Miró y los directores nuevos nos conocíamos todos, ella también era nueva directora, nos conocíamos muy bien y sabíamos quiénes, por lo menos quiénes teníamos la intención de hacerlo bien. Y el Estado subvencionó esas películas. Y la Ley Miró duró lo que duró, porque los productores terminaron molestándose eso de que las películas fueran elegidas por la calidad, digamos, del director. Reivindicaron su papel de productores, que los productores eran los que creaban la industria y tal y cual. Todo esto, que sí es verdad, en mi opinión es muy negativa respecto a los productores, creo que no nos dicen la verdad, porque ellos no hacen nunca nada nuevo y cuando no hay subvención pues no hacen la película y se acabó. Entonces quiere decir que no es como aquel principio que fue muy bueno. Bueno, la Ley Miró a mí me permitió seguir haciendo cine, esta es la verdad. Y entonces hice una serie de películas durante el siglo XX, hasta finales del siglo XX, la última que hice fue Carreteras secundarias, y a partir de entonces ya no hago más películas subvencionadas, sino que hago con Telecinco, por ejemplo, y luego con productores que no son de instituciones, sino productores normales, y yo ya no he vuelto a ocuparme de la producción. La primera película que hago después de la Ley Miró y tal es El otro lado de la cama, donde me propongo contar una historia que no va a gustar nada a la gente bien pensante. O sea, vamos a contarles una historia muy transgresora y vamos a conseguir contarla de tal manera que la risa haga que todo esto se olvide. Y es exactamente lo que pasó. Yo creo que de esta cosa hay que tener suerte y que te salgan, porque la película además le añadí canciones y números musicales. Y entonces tenía unos actores que ni eran cantantes ni bailarines y tenían que hacer todo eso. Entonces todo eso había que hacerlo de tal manera que el resultado fuera humorístico, porque si se hacía en serio, lo que era estúpido y ridículo. Y funcionó, los actores lo cogieron con mucho entusiasmo, y incluso les enseñamos a cantar un poquito, y luego lo vamos a cantar, pero no es que cantaran muy bien, pero lo suficientemente bien para poder
para poder hacer algo. La película, El otro de la cama, tuvo mucho éxito hasta el punto de ser la película más taquillera, no de ese año, sino desde que había control de taquilla, la más taquillera que había habido. Entonces yo iba a ver a la salida de los cines y yo decía, esta película, ¿cómo le gustará tanto? Salían unos matrimonios muy matrimoniales, muy matrimonios de toda la vida, de los cines de la Gran Vía, y yo les veía salir con una sonrisa tremenda y pensaba, o no se han enterado del argumento o les da igual. Y lo que pasaba, claro que se habían enterado, pero claro, lo que pasaba es que les daba igual porque se habían reído mucho de sus propios prejuicios, ¿no? Esa era la realidad. Y se habían reído mucho de aquello que jamás se hubieran reído si se les hubiera contado de otra manera. Y bueno, esto es la suerte de hacer una película de humor cuando sale, claro. El éxito que tuvo Ocho apellidos vascos, nada más estrenarse, pero nada más estrenarse. Es decir, la noche anterior ya las salas tenían vendido todos los billetes. Posteriores semanas, multisalas de esas de 10 salas pequeñas, todas ponían la misma película, Ocho apellidos vascos. Y la película terminó recaudando más de 70 millones de euros, que era una cantidad desconocida, y sigue siendo una cantidad desconocida para una película en las salas, quitando una o dos películas americanas, no mucho más. Entonces yo me preguntaba, y todo el mundo se preguntaba, qué tenía esa película para que esa película, desde luego, despertara tantísimas risas en el cine, pero tuviera esas diferencias con el resto de los cines, de las películas que se habían hecho. Yo tampoco lo sabía y no lo sabía nadie. Me invitaron muchas veces a cosas de periodistas, a cosas de televisiones, donde estaba generalmente con tertulianos de política y tal, y a ellos les pasaba lo mismo. Decían, bueno, esta película, a lo mejor, claro, la gente de pronto, porque intentaban encontrar siempre unas razones políticas, y esas razones políticas yo no las compartía. Y muchos años después, pensando, yo creo que sí sé cuál fue la razón de tener ese éxito tan brutal, no solamente por lo que la película fuera divertida, que sí que lo era, porque la película era muy divertida, como tal comedia, como comedia romántica, es lo que era, ¿no? Sino que además tenía otra cosa, y esa cosa no habíamos dado con ella en esas tertulias. Yo creo que lo que tenía era que la película se rodó en el año 13, y en el año 11 ETA había dejado de matar y lo había anunciado. Entonces de pronto era la primera vez que los espectadores veían en la pantalla a etarras o simpatizantes de etarras, pero ya ETA no mataba, eran otro tipo de personas, porque ya no eran asesinos confesos. Los etarras no daban tanto miedo, sino que al revés, daban risa porque hacían papeles cómicos. Y los del otro lado, el sevillano, aquel que iba tan despistado, pues también lo que hacía es el ridículo continuamente. Y claro, esa visión de pronto tan despreocupada de ETA era una novedad, y esa novedad sí que tenía mucho éxito entre todos los espectadores españoles. Yo creo que eso, unido a que la película era divertida, hizo esa recaudación desproporcionada, ¿no? Y me preguntan muchas veces, claro, la película icónica, cuando hablan de mí, siempre es Ocho apellidos vascos. No es mi película favorita, pero vamos, no lo es, para nada. Si tuviera que elegir películas favoritas mías, pues elegiría una que es un drama, Las 13 rosas, y otra que es una comedia romántica pura, que es Amo tu cama rica. Por ejemplo, esas dos pues son dos películas que me gustan bastante más que Ocho apellidos vascos. Esta es una película tan singular que yo creo que, quitando esta última del hipster en la España vacía, que sí que puede tener algún punto de vista argumental parecido a Ocho apellidos vascos, las demás son muy distintas, ¿no? A mí no me han llamado por haber hecho Ocho apellidos vascos. Es decir, que yo podía entender que se había hecho la película no solo más exitosa en dinero de todo el cine español, sino triplicando, cuadruplicando, quintuplicando a la siguiente. O sea, una cosa exagerada de dinero. Pues ahora me llamarán para ver, pero yo estoy abierto a muchas opciones. Hay guiones que me dejan que no me gustan nada, pero hay otros que me han dejado que los he hecho.
En Ocho apellidos vascos tuve mucho cuidado con los actores. Vamos a ver, ¿de dónde salen muchas de las cosas de Ocho apellidos vascos? Pues, por ejemplo, el enorme éxito de Carra Alejalde, con ese acento vasco, ¿no? Él no habla así. Él, para empezar, no sabe euskera. O sea, él habla en castellano, o hablaba, yo creo que va cambiando cada vez más al euskera, pero hablaba, cuando yo le conocí, en castellano. Y lo que hacía era imitar a un tío suyo, que hablaba en euskera y decía unas cosas que a él, como castellano hablante, también le parecían raros. Él es de Vitoria. Cada vez que teníamos una frase en el guión, él decía, esto mi tío lo diría, y decía una cosa que era lo más gracioso que yo había oído y lo apuntaba. Y eso quedó en la película. O sea, todas las cosas que él había dicho, que decía su tío, ahora las dicen en la película y son esas cosas que tuvieron un éxito brutal. El siguiente, que era el protagonista, ¿no? Pues resulta que también era un tío que cuidé muchísimo porque no había hecho nunca cine. Es decir, hay que tener en cuenta que venía y ahora tenía que hacer un sevillano que iba al País Vasco creyendo que allí había una guerra como la de Irak. Y entonces había que contarle pues que el salto de eje, no sé qué, o sea, no sabía nada de cine, pero tenía mucho talento y mucha viscómica. Y quedó muy bien, claro. Y las dos chicas igual. O sea, quiero decir que, por ejemplo, Carmen Machi pues estaba graciosísima, pues hacía un papel prácticamente surrealista, que era como un papel... yo les decía, mira, esto es como si hubiera escrito Miura, como si fuera Tres sombreros de copa. Tienes que interpretarlo así. Claro, Carmen Machi, que es una gran actriz, pues cogió aquello y hizo una maravilla de personaje. E incluso la Clara Lago, que hacía la chiquita... vasca y tal, de la que estaban enamorado el sevillano, pues resulta que también aquello lo hacía a la perfección, con aquel peinado que llevaba tan raro y tal, y lo hacía muy bien. Bueno, es verdad que me fijé mucho en los actores, es verdad que lo pasábamos muy bien haciendo la película, pero aún así, vuelvo a decir, esa cantidad de dinero nos dejó a todos sorprendidísimos. Cuando yo estaba haciendo la segunda parte del otro lado de la cama, me llamó Pedro Costa y me dijo si quería hacer la historia de las 13 rosas. Entonces dije, bueno, pues sí quiero hacerla, pero es que mañana empiezo a rodar una comedia que no tiene nada que ver. Bueno, pues, dijo, te esperamos. Y me esperaron y prepararon las 13 rosas y la rodamos. Entonces, bueno, la verdad es que he quedado muy satisfecho de cómo ha quedado la película con el tiempo. Ahora ya tiene muchos años esta película y realmente tiene un ritmo increíble, un ritmo fenomenal. Cuenta montones de historias porque se habla de todos los personajes que salen, que son muchísimos, no solo las 13 rosas, sino muchas chicas alrededor, muchos compañeros, mucha gente joven, salen policías, sale de todo. Entonces, todo está, ya digo que quedé muy contento. Tiene una música fantástica que hizo Roque Baños. Dentro de lo que él hace siempre, que está muy bien, yo creo que es lo mejor que ha hecho. Y por esa razón me gusta mucho. Y las otras que has dicho que son de tema serio, pues sí, me gustó rozar el thriller, para lo cual le di muchas vueltas, hacer una película policíaca y tal y cual. Hasta que y yo decía, aquí tiene que haber, lo que tiene que haber es crímenes y ver una... Hasta que me di cuenta que yo vivía en el país donde había existido ETA. Entonces cogí y vi que ETA en los años 80 mataba más de una persona al día, que se dice pronto. Y entonces me hice una película sobre aquel año 80, con personajes muy definidos. La protagonista era un guardaespaldas de un personaje oscuro con mucho dinero y tal. Había una historia también de amor que tenía muchísima importancia en la película. Y la película sí es verdad lo que tú me has insinuado de que tiene que ver con cosas que están hechas igual desde esas películas clásicas que yo veía en los cines de sesión continua. Es verdad que tiene escenas que dices, joder, esto está planificado como lo hubiera hecho Hitchcock, aunque no trate de nada de lo que hacía Hitchcock. Pero es verdad, eso es cierto, existen las películas. Y la otra que has dicho, Lulú de Noche, es la primera que hice ya con la Ley Miró existente y siendo yo coproductor de la película, que es una cosa que ya digo que no he vuelto a hacer. Estas son las películas, por decirlo así, que tienen más seriedad. La última que he hecho, que no la ha visto mucha gente, que se llama Un hipster en la España vacía, es que está hecho para televisión nada más, concretamente para Amazon Prime, que es una plataforma de estas.
Y es una película que parte de un argumento que casi podía inicialmente, sus orígenes, de hecho los orígenes son serios. Un militante de extrema izquierda que va a un pueblecito de Teruel prácticamente a enseñarles a plantar tomates. Claro, pues este señor es un desastre. Entonces yo le fui añadiendo cosas de humor y la película cuenta eso, pero la verdad es que la gente se ríe todo el rato viendo la película. Yo las veces que las hemos puesto en salas, yo he oído reírse a todo el mundo con aquello, de lo cual estoy muy orgulloso, sinceramente, porque si no la película hubiera sido muy aburrida. Esta es mi última comedia pura, por decirlo así, y es muy auténtica, muy auténtica. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. No solo por algo obvio que puede ver todos los espectadores, que es la interpretación de los dos protagonistas, porque es que están increíbles, o sea, están fantásticos y son muy divertidos, y es una película muy divertida, pero tiene un fondo amargo terrible, porque el argumento es nada más y nada menos que dos protagonistas que tienen una gran afinidad en sus relaciones. O sea, la impresión es que es una pareja que han nacido el uno para el otro y sin embargo no quieren ser pareja. No quieren ser, y eso se mantiene en la película hasta un final pues prácticamente muy amargo, aunque siga siendo muy amargo entre risas pretendidas, risas a veces, pero risas intencionadas del público. Es decir, que en la película nunca deja de ser una comedia, a pesar de que lo que se está contando es una historia bastante terrible, ¿no? Bastante triste, sobre la imposibilidad de unión de esas dos personas en una pareja, y es una falta de creencia en la pareja absolutamente opuesta a la que puede tener el cine americano habitualmente, etcétera, etcétera. Amo tu cama rica, que es una comedia romántica perfecta, con el final feliz, pues también hay algo de eso, lo que pasa es que está más escondido que en Mi amor perdido, en esta última, que es obvio y que salta a la vista. La gran lección de aquí para los niños, como decía Hitchcock a los niños que eviten a la policía, la gran lección para los niños que quieran ser directores es que eviten decir las cosas muy claras. Es mucho mejor ocultarlas dentro de unos paquetitos muy bien armados, como el otro de la cama, o como Amo tu cama rica, que aparentemente son inocentes, aunque lleven una relojería dentro, ¿no?